Esperamos. Y esperamos 5 minutos, entonces vamos a comenzar. ¿Me confirman para ver si me escuchan fuerte y claro? Sí, ya. Entonces, ya vamos. Ya, la clase pasada con ustedes estábamos viendo lo que son interacciones de las fuerzas. ¿Sí? ¿Estoy bien? Por favor, todos prendan las cámaras. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de la clase pasada? ¿Está todo comprendido? ¿Cómo les fue con el proyecto? ¿Si entregaron a tiempo? ¿Si avanzaron a hacer? ¿No entregaron? Ya. Entonces ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Bueno, la clase pasada ya vimos lo que son interacciones de las fuerzas. Entonces, ahora en esta clase vamos a ver lo que es composición y descomposición de fuerzas. Nosotros cuando hablamos de la palabra componer fuerzas, es hallar una fuerza, o también es conocida como hallar una fuerza neta o también una fuerza resultante. De las dos formas son conocidas, llamada fuerza neta o fuerza resultante. La fuerza neta es la que produce el mismo efecto que todas las fuerzas. Es la que actúa simultáneamente sobre un cuerpo. Ahí tenemos lo que es que la fuerza neta es igual a la sumatoria de las fuerzas. Es decir, a cuánto equivale la fuerza 1, la fuerza 2 y un número infinito de fuerzas que pueden actuar. ¿Sí? ¿Está comprendido? Verán que después les pregunto. ¿Está comprendido? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver una fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Entonces ahora sí todos vamos a participar porque ahorita va a contar lo que es participación en clases y entonces todo eso es calificado. Vamos a ver lo que son la fuerza resultante cuando se actúa en una misma dirección. Nosotros aquí tenemos dos fuerzas que están actuando. Este es un objeto, esto es un objeto. Entonces tenemos aquí dos fuerzas que están actuando, que están ejerciendo fuerza ya contra ese mismo objeto. Tenemos aquí una fuerza 1 que es igual a 80 newtons y una fuerza 2 que es igual a 60 newtons. Como ustedes ya se habrían dado cuenta en lo que hicieron ustedes las actividades, en lo que hicieron en el simulador. Entonces aquí está actuando dos fuerzas. Nosotros cuando tenemos una fuerza que está actuando en una misma dirección, nosotros tenemos que realizar, si nos pide que saquemos la fuerza resultante o fuerza neta, tenemos que realizar una suma, la suma de las fuerzas, la suma de la fuerza 1 y de la fuerza 2. La fuerza 1, ¿cuántos newtons tiene? 80. Ya, 80. ¿Y la fuerza 2? 60. Ya, 60. Entonces, como tenemos fuerzas en una misma dirección, vamos a sumar. 80 más 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 80 más 60? 140. Ya, es 140, ¿no es cierto? Le sumamos la fuerza neta. 80 más 60 nos da como resultado 140. Ya. Y tenemos también otra, lo que es fuerzas que se actúan, pero en sentido opuesto. Ahí le pueden, por ejemplo, que esté un niño, digamos, ya que estén en un escritorio. Entonces, un niño está en un extremo y el otro niño en otro extremo, entonces están aplicando dos fuerzas contrarias. Entonces, ahí, basándonos en ese ejemplo, vemos que la fuerza 1 es igual a 25 newtons y la fuerza 2 del segundo niño es igual a 60 newtons.
es de 60 newtons. Cuando nosotros tenemos fuerzas que están actuando en sentido opuesto, es decir, que no están en una misma dirección, están en sentido opuesto, se realiza una resta de la fuerza que tenga mayor cantidad menos la de menor cantidad. Entonces nosotros tenemos que realizar una resta. ¿Cuánto es la fuerza 2? 60. Ya, ¿y la fuerza 1? 25. Entonces le realizamos una resta. La fuerza 2, 60 menos 25, ¿cuánto les da? 35. 35. 35. Ya, les da como resultado 35. Me olvidé de poner, es 35 newtons. No se olviden de las unidades, ¿ya? Es 35 newtons. Ya. Entonces ahorita ya acabamos de ver ya dos tipos de fuerzas, ya de fuerzas resultantes de una misma dirección, que estén en sentido opuesto. Estas están en una misma dirección, que dicen están en una dirección horizontal, pero están en sentidos opuestos. Entonces ahora vamos a ver lo que es las direcciones perpendiculares, es decir, fuerzas que estén actuando perpendicularmente. Nosotros tenemos ahí un objeto y que está aplicando la primera fuerza es de 20 newtons y la que está en dirección horizontal y otra fuerza que está en dirección vertical, la que está de color rojo, que es la de 80 newtons. Entonces nosotros aquí encontramos lo que es la fuerza neta. Le trazamos una línea y a lo que es un vector y encontramos lo que es la fuerza neta. Y aplicamos la fórmula, lo que es del teorema de Pitágoras, que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Si nosotros tenemos que la fuerza 1, ¿a cuánto es igual? 20. 20. Ya, 20 newtons. Y la fuerza 2 es igual a 80 newtons. Ya, si nosotros le vamos reemplazando y le ponemos la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Cuánto les da como resultado? Hagan en sus calculadoras, 20 al cuadrado, ¿cuánto es 20 por 20? Ya, 400 más 80, y 80 al cuadrado, ¿cuánto le sale? 6.400. Creo que le tomó la decisión. ¿Cuánto le salió? 6.400. Ya, ahí le he puesto mal. Entonces ya. Vamos a irle corrigiendo ya. Les da como resultado 6.400. Ya, 6.400 más 400, ¿cuánto les da? 6.800. Ya, 6.800. 6.800. La raíz cuadrada de 6.800. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 6.800? Ya, me dictan con 3 decimales, ¿ya? ¿Cuánto les dio? Raíz cuadrada de 6.800, ¿cuánto les da? 82.462. Ya, 82.462 newton. ¿Está entendido hasta ahorita? ¿Sí? Sí, está entendido, está fácil. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Vamos a ver lo que son descomposición de fuerzas. Verán, yo les estoy preguntando, bueno, no me dicen que tienen preguntas. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, eso va a ser el deber para la casa, ¿ya? Ya, nosotros aquí tenemos la descomposición de fuerzas. Ustedes anteriormente ya lo que es en
En física, en primero de bachillerato, hayan visto lo que es la descomposición de vectores. ¿No es cierto? Ya. Si nosotros tenemos aquí dos tipos, ya, dos fuerzas, ¿no es cierto? Uno que está actuando horizontalmente y otra fuerza que está actuando lo que es vertical. Nos dice que saquemos, si nosotros le trazamos ya una línea, vamos a sacar lo que es la, ya, ¿dónde estoy indicando? Entonces vamos a sacar lo que es la fuerza neta o la fuerza resultante. Y ahí nosotros que encontramos lo que es un paralelogramo y vemos que ahí se forma, ya, aquí nosotros podemos observar que se forma un triángulo. Se forma lo que es un triángulo rectángulo. Se nos pide que descompongamos de esto la fuerza en X y como acá está la fuerza de Y, entonces de esta fuerza de Y pasa a este extremo. Esta va a ser la fuerza de Y. Si nosotros le descomponemos la fuerza de X, ¿a cuánto es igual? Ustedes ya han visto, ya vieron ya descomposición de vectores. La fuerza de X, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual la fuerza de X? Supongamos que este vector va a tener, digamos que valga 40 newtons. Ya. ¿A cuánto es igual este vector? La fuerza de X. Si nosotros le estamos descomponiendo la fuerza de X. Recuérdese, eso ya han visto ya. ¿A cuánto es igual? Nosotros aquí tenemos lo que es ya les dije lo que es un triángulo rectángulo. Tenemos que se formó un ángulo tita. Entonces la fuerza de X va a ser aquí ¿a qué? Al módulo. Aquí siempre va a ir lo que es el módulo de un vector. Muchas veces pueden encontrar así en mitad de la fuerza y así unas dos rayitas. Entonces es el módulo del vector. ¿Y cuál será? Aquí utilizan lo que son las funciones trigonométricas. Seno o coseno. La fuerza en X, ¿cuál es? ¿Seno o coseno? ¿Qué función trigonométrica se utiliza? ¿Qué función? A ver, Chacón Braulio. No sé, licencia, sinceramente. ¿No se recuerdan? No, Lisa. Ya, pero sí está entendido hasta aquí. ¿Entienden o no entienden? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces verás, cuando nosotros estamos actuando, le dice de fuerza de en X, entonces esto va a ser lo que es, lo que les dije, va a ser el módulo del vector. El módulo de este vector. Y eso va a ser igual al coseno, siempre en la fuerza de X, el coseno del ángulo. El coseno del ángulo. Sí, el coseno del ángulo, de ese ángulo. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Es decir, aquí tenemos un vector y aquí está formando un ángulo. Entonces, ¿qué ángulo forma? Entonces, aquí va a ser igual al coseno del ángulo, ¿ya? La fuerza en X. Mientras que la fuerza de Y, lo que es la descomposición de la fuerza en Y, va a ser igualmente al módulo del vector, al módulo de la fuerza, al módulo de ese vector, por el seno del ángulo. El seno del ángulo. Si nos pide que encontremos nosotros las componentes, que nos pide que descompongamos las fuerzas, tenemos que encontrarle
la descomposición, tanto las fuerzas que están actuando en el Fx, en X, y las fuerzas que están actuando en Y. Entonces ahí yo estoy descomponiendo aquí un vector. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Dice el módulo y el coseno del ángulo. Yo ya les dije que aquí tenía una fuerza igual a 40 newtons. Vamos a ponerle que ese tiene un ángulo de 20 grados. Ya. La fuerza, lo que es la fuerza en X, la componente X, ¿a cuánto va a ser igual? A ver, señorita Cárdenas Cristina. Sí, dígame, Alicia. ¿A cuánto va a ser igual la componente en X? ¿Cuánto vale el módulo? Con ustedes ya vimos lo que es módulo, dirección y sentido. ¿Cuánto vale el módulo de ese vector? 40 newtons. Ya, vale 40. Nosotros le reemplazamos y le ponemos que es 40 newtons. Dice coseno. ¿El ángulo cuánto vale? 20 grados. El ángulo es el coseno del ángulo de 20 grados. Ya. Y lo que es en la componente en Y. ¿A cuánto equivale el módulo? ¿El módulo a cuánto es igual? El módulo es igual a 40. Y el ángulo es el seno del ángulo. El seno del ángulo es igual a 20. Ya. Nosotros cuando nos pide que descompongamos fuerzas, entonces nosotros tenemos que encontrar lo que son la descomposición, tanto en X como en Y. Entonces siempre recordemos, por favor, que aquí siempre va a ir el módulo primerito. ¿Cuánto es el valor de ese vector? Puede ser 40 newtons, 40 metros, entonces 40 centímetros o 100 centímetros, lo que les dé en el problema. Va a ser igual por el coseno del ángulo. Siempre lo que es en X. Si es la descomposición en X, va a ser por el coseno del ángulo. Y lo que es en Y, igualmente va a ser igual al módulo, lo que es cuánto equivale, por el seno del ángulo, el ángulo que forma. ¿Sí? ¿Está entendida? Sí, listen. Ya. Ya. Bueno, este ya está puesto acá. Ya. Entonces ahora van a hacer en sus cuadernos, vamos a hacer un ejercicio. Y por favor quiero que todos copien. Van a escribir que dos niños están, o dos estudiantes están jalando una cuerda. Ya. Yo solo le voy a poner los datos. Irán escribiendo que después yo les voy a pedir, verá, que me envíen, finalizando la clase. Ya. Entonces le vamos a poner que dos estudiantes están jalando una cuerda y un estudiante realiza una fuerza 1. Una fuerza 1 igual a 50 newtons. Formando un ángulo de 30 grados. Y el segundo niño realiza una fuerza
de 100 newtons. Con un ángulo de 60 grados. Ya. Formando un ángulo de 60 grados. ¿Nosotros qué vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar cuál es la fuerza resultante. ¿Sí? Y ya, yo quiero que todos participen. Si ustedes no me participan, yo les mando a hacer el deber a la casa, ¿verdad? Ya. Entonces vamos. Ya, tenemos la primera fuerza. La primera fuerza, tenemos la fuerza 1. Y esa fuerza va a ser igual a 50 newtons. Ya, nos vamos primerito en el plano cartesiano. Y decimos que forma un ángulo de 30 grados. Ya. Vamos a empezar por esto. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una descomposición de fuerzas. Si no me entiende, me avisa. La fuerza 1, y esta va a ser la fuerza en X, ¿a cuánto es igual? Eso ya vimos, a ver. Ya. Ya, esto va a ser igual a 50. ¿Qué más? Con coseno de ángulo de 30 grados. Ya por el coseno de un ángulo de 30 grados. ¿Y esta cuánto les da igual? Hagan en sus calculadoras cuánto les sale. ¿Cuánto les dio? 50 por el coseno de 30. 43.30. Ya, les da 43.30 newtons. Ya, vamos a realizar lo que es la fuerza 2, pero en Y. Perdón, la fuerza 1 mismo. Fuerza 1 en Y. Igualmente, ¿cuánto es el módulo? 100. No, porque estamos haciendo la fuerza 1, primero que descomponiendo. 50. Ya es 50. 50 por el seno del mismo ángulo, que es el seno del ángulo es de 30. ¿Y eso cuánto les da como resultado? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 50 por el seno de 30. Señor Quispe, ¿cuánto le dio? 25. Ya 25 newtons. Ya. Entonces ahora vamos a dibujar la segunda fuerza. Dice que actúa otra fuerza. Esta es una fuerza 2. Porque esta de acá era una fuerza 1, entonces esta va a ser una fuerza 2. Y esta hace una fuerza de 100 newtons. Aplico una fuerza de 100 newtons. Y esto forma un ángulo lo que es de 60 grados. Ya. Entonces igualmente le vamos a descomponer las fuerzas. Tenemos que la fuerza, esta ya es la fuerza 2, aplicada ¿en qué? En X.
¿A cuánto es igual? Iñaguazo, Jocelyn. A 100 newtons. Ya este va a ser igual a 100, ¿qué? A 100. Siga ya. ¿Por qué? Por el coseno de cuánto. Por el coseno de 60. Ya, ¿y esto cuánto le da como resultado? ¿Cuánto le da? 50. Ya, le da como resultado 50. Ya, la siguiente, la que es en Y. La segunda fuerza aplicado en Y. ¿A cuánto es igual? A ver. Deme nombrando, Diana, a alguien. Señor Juan Tapia. Juan Tapia, ¿está ahí? Ya se dormido. Sí, Liz. Ya. ¿A cuánto es igual? Dícteme. No le escucho. ¿Alguien más? No le logro escuchar. Sí. No, yo tampoco. Si no puede escribirlo. Señorita Pañi, Lisset, colabórele al compañero. Si no pueden, ahí están mal con el audio, no pueden hablar. Ustedes pueden escribir, tienen el chat y mandan el chat y eso cuenta como participación en clases. Ya, ¿está la señorita? Sí, Licen, ya escribió en el chat. Señorita Villa escribió en el chat. Ya, a ver, dícteme, ¿cuánto escribió? 100 seno de 60. Ya, ¿y eso cuánto le da como resultado? 50. El 100 seno de 60. Verá que es 100 seno de 60. 86.6. Ya. Es 86,6. Bueno, aquí le ponemos 3 decimales. Newtons. Ya. Entonces nos decía que encontremos lo que son ¿cuál es la fuerza resultante? ¿No es cierto? Aquí tenemos una sumatoria de dos vectores. Nosotros para poder encontrar las componentes tenemos que realizar una sumatoria de fuerzas. Sumatorias de fuerzas en X y también en Y. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Como les expliqué al inicio, a la sumatoria de la fuerza, lo que es en X, solo en X. Sumatoria de la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Se van a sumar las dos fuerzas iguales, X de X y Y con Y. Es decir, estas dos fuerzas, los resultados que nos dieron de las componentes, estas dos fuerzas se van a sumar. ¿Y cuánto le sale? 50 newtons. No creo que nos queda mucho. 50 más 43 newtons, ¿cuánto le sale? 93 newtons. Ya, 93,30 newtons. Ya. Y la otra, en la de Y, ¿cuánto les da como resultado?
¿Cuánto les da? 111. Ya, 111. Ya. Ahí no se olvidará nomás, vamos a trabajar con 3 decimales, ¿ya? Para que salgan ya mejor esas cantidades, ya más a acercamiento, ¿ya? Ya, entonces eso nos sale 111,602 newtons. Ustedes cuando realizaron la actividad, ¿no es cierto? Ahí en lo que les dieron lo que es la aplicación, donde tuvieron que jugar. Entonces ahí les dieron lo que son las coordenadas cartesianas. No sé si ustedes vieron, han copiado también para el deber, ¿no es cierto? Entonces esas coordenadas cartesianas, ¿qué son? Estas de aquí, lo que acabamos de sacar. Esto para X y esto para Y. ¿Sí? Las coordenadas cartesianas, es que son pues dice 93.30 y, ¿no es cierto? Lo que son, estos son los vectores unitarios, lo que es para X, voy a poner punto y coma, 111,602 J. Ya. Eso es lo que les daba en el resultado, donde ustedes tuvieron que jugar todo en esa aplicación, le daba el resultado lo que son las coordenadas cartesianas. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser su deber? Van a jugar igualmente en la aplicación, pero me van a realizar 3 ejercicios, pero con estos ejercicios de aquí. No le vamos a realizar ni en una misma dirección ni en otra dirección. Le vamos a realizar ya que pueden estar, bueno, en el segundo cuadrante, todo en el tercer cuadrante. Entonces ustedes van a tratarle de jugar, van a aplicar 2 fuerzas y ustedes me van a resolver todo. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar eso? Porque en sí ya, ahí ya les da el resultado. Entonces ustedes tienen que hacerme el procedimiento bien para encontrar esas coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna duda? O sea, ejercicios como los que hicimos ahora, como el ejemplo que nos dio. Sí, el ejemplo de aquí, de ahorita, ¿ya? Esto ya van a ser 2 fuerzas. Ya, me van a enviar 4 ejercicios. 4 ejercicios hasta ¿No dijo mañana. 3? No, 4, es que cada uno ya para 4 ejercicios. Hasta mañana. Hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Tienen algún deber, algo más que tienen que hacer de alguna otra materia? Para mañana. Todas las materias Todas las tenemos. materias tenemos. Entonces ya es una más. Entonces van a realizar 3 ejercicios. Van a realizar 3 ejercicios, pero bien hechos. Y me mandan con todo el procedimiento, igual siguiendo el formato indicado, hasta mañana a las 6 de la tarde. Pasado de las 6, bueno, ya tienen una prórroga de 12 horas, pero ya se califica sobre la nota de 7. Y ahí ya después ya no envían, ya porque ya no se les va a tomar en cuenta para la calificación. Entonces ya yo les espero con ese deber hasta mañana a las 6 de la tarde. Me pueden enviar a mí o a mi compañera. Entonces ahí nos envían igual en el formato PDF, indicando todo y realizando el procedimiento. Ahí ya les sale el resultado. Entonces ustedes tienen que hacer bien el procedimiento para que les salga ese resultado. Sí. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está todo entendido? Recordarles que es bajo el formato PDF. No vayan a enviar fotos. Se me hace difícil calificarles. PDF con sus nombres y apellidos y cursos, ¿sí? Me han enviado muchos de ustedes trabajos en fotos, Word, y no puedo calificar, me toca estar transformando a PDF y me quita mucho tiempo, ¿sí? Por favor, PDF para todos. Gracias, chicos. Una excelente tarde. Y nada, dedíquese a hacer, que no está tan difícil la tarea. ¿Tienen alguna duda?
tomarás de la asistencia.